La noche que llega a la ribera se podría decir que es una clásica historia de amor tóxica, una donde los protagonistas por defecto van a terminar juntos al final, pese a todas las red flags que presenciamos y donde como si se tratara de una lobotomía autoinfligida, terminamos amando al alfa tóxico y celebrando su amor. Y eso me lleva a preguntarme, ¿por qué? ¿Cómo es que esta historia me llevó a gustar tanto? ¿Y a ti por qué te llegó a gustar tanto también? Hola, yo soy Yasmún y sean bienvenidos mis queridos internautas a mi pequeña y nebulosa información donde cada reseña enciende una chispa en este rincón del universo. Haré un pequeño paréntesis para aclarar ciertos términos si es que no los conocen. Primero, esta es una historia de Voice Love, Omegaverse, donde existen los alfas, omegas y betas, y específicamente los protagonistas son alfa y omega, y existe el embarazo masculino, las feromonas, periodos de celo, como perros básicamente para que puedan entender. Pueden andar un poquito más estos términos en otros canales que los especifican más en detalle, pero igualmente cada autor coloca sus propias reglas y redefine a su gusto su universo. Hoy comenzamos un nuevo viaje en este fragmento interestelar llamado La noche que llega a la ribera. La historia comienza de forma brutal. En primer plano, sobre un hombre tendido en un charco de sangre, frente a él un joven que se pregunta ¿cuándo llegará el momento de ponerle fin a su miserable vida? Ese joven es Kim Eun, un omega que ha llegado al límite, atrapado en una existencia marcada por la deuda, la culpa y la supervivencia constante. Eun huye hacia el mar junto a su hermanastro menor, Kim Eun. Ya no espera que su vida mejore. Después de tanto aguantar, ya ha llegado a la conclusión de que nada va a cambiar. Para él, la muerte se presenta como la única salida posible. Mientras avanza hacia el océano, en ese instante de vacío absoluto, donde parece dispuesto a desaparecer, es detenido por Yeo Taeyu, un alfa mafioso y abusador, cuya presencia irrumpe de forma violenta en su destino. Ese encuentro no solo evita su muerte, sino que marca el inicio de una relación que transformará por completo la vida de Eun, pero no necesariamente para mejor. Desde ese momento, la historia deja muy claro qué tipo de relación vamos a leer. El rescate de Eun no es un acto de bondad, sino el inicio de una relación marcada por el poder y la desigualdad. Taeyu no aparece como un salvador, sino como alguien que se aprovecha de la situación límite de un joven endeudado, vulnerable y dispuesto a desaparecer solo para imponer su propia voluntad. La deuda heredada por Eun se convierte rápidamente en una cadena, una excusa para controlar su cuerpo, su tiempo y sus decisiones. Así que lo que comienza como un error, una interrupción, se transforma en una vida sostenida bajo coerción, donde su supervivencia deja de ser sinónimo de libertad y pasa a estar condicionada por quien ostenta el poder. Con este punto de partida, la noche que llega a la ribera no esconde sus cartas, para nada. Desde el inicio nos advierte que el vínculo central no nace del amor, sino de la necesidad, el dominio y la resignación, preparando el terreno para una historia que incomoda tanto como atrapa. A partir de este punto, la obra entra de lleno en terreno que no es ajeno al voice love, relaciones que se construyen desde la desigualdad y la violencia, pero que se presentan envueltas en una estética tan atractiva. Euja, su autora, diseña sus personajes de forma visualmente tan seductora. No necesita llenar cada viñeta de fondos detallados. Al contrario, muchas veces prescinde de ellos y trabaja con colores planos, desenfoques o primeros planos estratégicos en partes del cuerpo. Miradas, labios, manos, pupilas descontroladas o rubor en la piel se convierten en el centro de la escena. Ustedes saben. Esa decisión estilística no es casual. Hace que la lectura sea más fluida, más bella, más seductora, más atrapante, incluso cuando lo que se está contando es profundamente incómodo. Y es precisamente ahí donde se produce el choque.
porque mientras la composición visual suaviza la experiencia, el contenido narrativo se vuelve brutal casi de inmediato. Tras ese inicio, la historia entra sin rodeos en un abuso explícito, crudo y difícil de leer. Taiyu se muestra grotesco en su forma de hablar del cuerpo de Eun, reduciéndolo a un objeto y despojándole de cualquier humanidad. No hay romanticismo posible en esas escenas, solo poder ejercido de la forma más violenta. En lo personal, los 2 primeros capítulos a mí se me hicieron especialmente pesados, netamente por la crudeza del abuso que contrasta de manera violenta con lo atractivo del dibujo. Esa tensión a mí me generaba rabia, rechazo y cansancio, pero también me obligaba a seguir avanzando, casi como si la estética funcionara como un colchón que permite soportar lo que de otra forma sería mucho más difícil de continuar. Aquí Eugha deja clara una de las grandes contradicciones de la obra. Nos muestra algo que duele, pero lo hace de una forma tan visualmente cuidada que hace que te quedes. Kim Eun es el verdadero eje de esta historia, pero en sí no es un protagonista diseñado para resaltar carismáticamente. Está construido desde la autoanulación. Él no se presenta como alguien que busca amor, validación o reconocimiento. Vive convencido de que su vida no le pertenece y que su única función es resistir. Desde el inicio, su personalidad está marcada por la culpa y la responsabilidad impuesta injustamente. Carga con la deuda que su papá le dejó como condena. Cuida a su hermano menor como si fuera su única razón de existir y poco a poco termina aceptando su propio cuerpo como moneda de cambio. Uno de los aspectos más interesantes de su construcción es su identidad como Omega. Eugha se aleja del arquetipo tradicional del Omegaverse y se presenta un Omega alto, de contextura firme y carácter poco sumiso. Esta contradicción entre su apariencia y el lugar que ocupa dentro de la historia refuerza aún más la violencia del vínculo que se establece con Taiyu, un cuerpo que no encaja en el molde, pero que aún así es forzado a ocuparlo. Y debo admitir que también es demasiado atractivo visualmente. Cómo es retratado en cada viñeta, se aprecia cómo se pierde en el placer, aunque le cuesta reconocerlo. Algo que quiero y rescato de Eun es que no es ingenuo. A lo largo de la historia es plenamente consciente de las trampas, la manipulación y el abuso. Pero Taiyu sabe manipular cada situación a su favor para empujarlo una y otra vez a ceder. Aunque, seamos honestas, igual el poder del león es bastante beneficioso para Taiyu. No me lo nieguen. ¿Sí o no? Ahora, esto es una conversación entre tú y yo. En los momentos de acción, digámoslo así, no me van a negar que decían: ¡uy! ¡Qué triste, pobre Eun! ¡Qué lamentable! Va a tener que coger con Taiyu. No me digan que no dijeron: me ofrezco como tributo. Ejemplos de estos hechos que la verdad son súper predecibles y no es como que Taiyu se las ingenie tanto. Por ejemplo, cuando Eun intenta suicidarse, Taiyu no lo detiene desde la compasión, sino desde la culpa. Le recuerda a su hermano y le pregunta qué culpa tiene él de esa decisión. Ese peso emocional para Eun es brutal. Más adelante, mientras trabaja como mesero en el restaurante del cual es dueño Taiyu, Eun es manoseado por un cliente y reaccionó golpeándolo con la charola. El restaurante cierra, nadie gana dinero y Taiyu aparece para recordarle que perdió mucho por no saber controlar su temperamento. La solución que le ofrece es simple y cruel: acostarse con él para descontar la pérdida. A eso se le suma otro argumento constante: dejar solo al niño por tanto tiempo es irresponsable, trabajar tanto no es bueno, que todo sería más fácil si aceptara ir al prostíbulo y, o mejor aún, si solo lo hiciera con él. Frente a esta acumulación de presión,
Eun termina cediendo. Y es aquí donde surge la pregunta incómoda. ¿Cómo es que después de todo esto terminamos amando a Taeyu? ¿Cómo es posible sentir atracción y simpatía por un personaje que hasta este punto ha sido tan despreciable? La respuesta vuelve a estar sobre Eugha. El guión en muchos momentos se pliega a situaciones que favorecen casi exclusivamente a Taeyu. Mientras la estética y el encuadre y la carga emocional suavizan la percepción del daño, esa combinación es la que hace posible que el lector avance y que la violencia termine siendo tolerada. Yeo Taeyu es sin rodeos un personaje despreciable, por lo menos en la primera temporada. Desde la primera aparición queda claro que no es un salvador, ni una figura ambigua, es un hombre con poder, dinero y conexiones, un gángster en toda regla, que se aprovecha deliberadamente de la situación límite de Eun. Utiliza la deuda, el miedo, la culpa, herramientas de control y ejerce violencia y psicológica sin pudor. Nada de esto es accidental ni producto de un malentendido. Taeyu sabe exactamente lo que está haciendo. Lo inquietante es que Eugha no lo construye como un villano plano. Taeyu es muy carismático y atractivo, casi de forma obsesiva. Pocos autores logran expresar el deseo y la lujuria con la intensidad que ella lo hace. Con esos gestos, las posturas, el aura que despliega, es inevitable no caer. No los culpo, de verdad que no las culpo. Yo también caí. A todo esto que mencioné se le suma un recurso gráfico muy común y efectivo. El uso del modelo chibi en situaciones cómicas, que baja la tensión del momento y genera simpatía. Al menos es como yo lo viví como lectora. No digo que este recurso no me guste, pero sí me hace consciente de algo incómodo, que me manipularon. Diría que más que rechazarlo, terminé aprendiendo a convivir como con esa disonancia interna y a disfrutarlo al final. Es que míralo, todo bobo, todo bonito, todo atractivo. Esa combinación es peligrosa porque ¿cómo haces que las acciones de Taeyu se vuelvan menos graves y hace que te olvides narrativamente de todo lo que... Esa combinación es peligrosa porque como que hace que las acciones de Taeyu se vuelvan menos graves y hace que te olvides que narrativamente Taeyu representa una masculinidad basada en la posesión. El afecto que entrega no nace del cuidado, sino del control. Su deseo no busca el bienestar del otro, sino su permanencia y su sumisión. Por eso cada vez que parece protector, pagar deudas, ofrecer una casa, cuidar al hermano, viene acompañado de una pérdida de autonomía de Eun. Taeyu no da sin cobrar, su afecto siempre iba condicionado y con un trasfondo. Y es así como Eugha combina el carisma del personaje, su estética cuidada y su torpeza para construir una figura que incomoda al lector. Alguien que no debería gustarnos, pero lo hace. Se convierte en la prueba de que como una narrativa bien construida puede llevarnos a simpatizar e incluso empatizar con alguien que objetivamente no merece el perdón. Uno de los puntos más importantes y a veces pasado por alto en La noche que llega a la ribera es que el afecto entre Eun y Taeyu no se desarrolla de forma simultánea ni simétrica. Eugha separa con claridad ambos procesos y entender esa diferencia es clave para no romantizar lo que ocurre. Y durante la temporada 2, el vínculo sigue estando profundamente marcado por la coerción y el control. En esta etapa, Eun no siente amor por Taeyu. Lo que experimenta, a mi parecer, es principalmente una atracción física condicionada, algo que puede leerse también desde las reglas del Omegaverse. La respuesta a las feromonas, al contacto constante, a la convivencia forzada. Hay cierto deseo corporal, pero no hay una entrega emocional.
Mentalmente Eun mantiene distancia, recelo y desconfianza, y para mí es algo que rescato de su personaje. El quiebre o la evolución de su dinámica de relación no ocurre en Eun, sino en Taeyu. Cuando Eun le dice la frase: puedes tener mi cuerpo, pero no mi corazón. Taeyu se enfrenta por primera vez a una verdad que no puede controlar. Ahí ocurre el verdadero punto de inflexión. Taeyu se da cuenta de que lo que siente ya no es solo posesión ni deseo, sino algo que se le escapa de las manos. Es en ese momento cuando se da cuenta de que está enamorado. Ese descubrimiento no lo vuelve mejor persona, pero sí lo desestabiliza. El poder que antes ejercía con seguridad comienza a desquebrajarse, porque cuestiona la jaula que construyó para Eun y se da cuenta de que lo único que los une a ellos es la deuda y nada más. Y por primera vez sintió miedo. Como lectora, ese momento es glorioso. Ver esa figura que mostraba total seguridad y poder, verlo miserable, es un regocijo. Pero hay que aclarar que ese derrumbe no lo redime, pero lo vuelve vulnerable. Y ahí es ahí donde muchos lectores, consciente o inconscientemente, empiezan a bajar la guardia. En cambio, el afecto de Eun aparece recién en la temporada 3 y no surge del deseo ni de la atracción, sino de hechos concretos. Primero está la irrupción del padre biológico de Eun, su hermano menor, y la amenaza definitiva de perder a su hermano marca un punto de quiebre emocional profundo en Eun. En ese contexto, Taeyu interviene para ayudarlo a recuperarlo y por primera vez Eun experimenta algo distinto, no control, sino un respaldo. A partir de ahí se construye una convivencia diferente. Taeyu comienza a tratarlo con cuidado, a sostenerlo emocionalmente, y Eun empieza muy lentamente a confiar. Incluso entonces el afecto no es pleno ni ingenuo, sigue estando atravesado por la memoria del daño. Porque hay que recordar que su deuda todavía existe y es el grillete que Taeyu no quiere abrir por el miedo de que Eun se vaya de su vida. Por eso cuando Eun comienza a sentir algo por Taeyu, no lo hace desde el enamoramiento romántico, sino una mezcla como de compleja gratitud, alivio y cercanía. Es un efecto que nace después del trauma, no durante él, y siempre acompañado de una vigilancia interna constante. El desenlace de esta historia se construye a partir de 3 hechos fundamentales que ocurren ya en la última temporada y que llevan a la historia a su punto de mayor tensión emocional. Primero, Taeyu logra traer de vuelta a Eun utilizando su rol de gángster, obligando al padre biológico del niño a aceptar que podrá ejercer su papel como padre, pero únicamente bajo las condiciones que Taeyu le imponga. Este acto, aunque efectivo, deja en evidencia que incluso cuando intenta hacer algo bueno, sigue operando desde el poder y la coerción. El segundo hecho es el secuestro de Eun por parte de una empresa prestamista, que lo utiliza como medio de extorsión contra la empresa de la familia de Taeyu. Todo esto es generado por todavía existir la deuda. Taeyu consigue rescatarlo, pero es apuñalado en el proceso por la espalda. Tras este rescate, ya en el hospital, con una aparente calma más momentánea, ocurre el tercer acontecimiento. Eun sufre un aborto espontáneo. Este momento marca un quiebre definitivo en la relación. Hasta ese punto, ninguno de los dos sabía de la existencia de este embarazo, aunque como lectores sí somos conscientes de cómo ocurrió. Es una de las escenas más difíciles de leer de toda la obra, y no me lo van a negar. Al enterarse del aborto, Taeyu es invadido por una culpa absoluta. Por primera vez toma una decisión que puede considerarse racionalmente sana, que es terminar la relación. Reconoce que su presencia solo ha traído desgracias a la vida de Eun y que mantenerse a su lado solo va a implicar más daño. En este punto, Taeyu tiene razón. Sin embargo, es aquí donde, a mi parecer, la historia se tuerce un poco y entra en su zona más debatible.
La postura que Eun toma resulta ser un poquito difícil de procesar quizás, porque después del secuestro vuelve a perdonar a Taeyu por haberlo puesto en esa situación. Tras el aborto afirma que se encuentra bien y que no logra comprender por qué Taeyu decide alejarse de él. Frente a esos hechos tan graves y traumáticos, esta reacción me genera una incomodidad inevitable. Entonces me surge la pregunta, ¿estamos como frente a una desconexión emocional como mecanismo de supervivencia? ¿Es una forma de evadir el dolor para seguir adelante? Para mí eso deja como cierto vacío en la historia, porque el proceso de duelo y de sanación de Eun apenas se aborda y considerando la magnitud de lo ocurrido, su tratamiento resulta como muy insuficiente. O sea, ¿qué opinan ustedes al respecto de eso? Y aquí siento que la obra pierde una oportunidad importante, ya que ya sea por decisiones de la autora o la editorial, la trama se resuelve como demasiado rápida en esas partes, me encuentro yo. Y eso debilita como emocionalmente a la historia que se había construido como con tanto cuidado en las temporadas anteriores. Aún así hay un punto final que merece ser destacado por la fuerza que tiene, es el cierre. Eun toma el control y redefine por completo los roles dentro de la relación. Le dejan claro a Taeyu que no le sirve que él le haya pagado las deudas, que le haya dejado su casa y que le haya dejado todo su patrimonio. Lo que él le exige es algo muchísimo más distinto. Le exige que se haga responsable de él por el resto de su vida. Eun afirma que no le importan las cicatrices que Taeyu le haya dejado, en cambio le agradece por haberlo amado con tanta intensidad, porque gracias a eso pudo aprender a amarse a sí mismo. Y concluye que aunque su relación haya nacido torcida, lo que importa es que ahora son libres, se escogen uno al otro y que se aman de corazón. Este final no borra lo anterior, pero sí lo resignifica. No convierte la historia en un ejemplo a seguir, ni una redención limpia. Es un cierre incómodo, contradictorio y que obliga al lector a preguntarse, ¿después de todo eso está bien que ellos sigan juntos? No sé, díganme ustedes. La noche que llega a la ribera no es una historia cómoda, pero te seduce igualmente. No romantiza el abuso de forma ingenua, pero tampoco es una que se detenga a condenarlo con claridad. Se mueve en una zona como ambigua, donde el afecto nace en el lugar equivocado y la supervivencia emocional se confunde con amor. Y ahí radica tanto su mayor fuerza como su mayor riesgo. El final no borra la violencia, ni convierte a Taeyu en un hombre redimido, ni transforma la relación en un modelo deseable. Lo que hace es mostrar una elección individual, excepcional y profundamente discutible. La de Eun, que decide amar no porque olvide el daño, sino porque quiere seguir viviendo a pesar de él. Pero por eso esta historia no debería leerse como una promesa de sanación ni una fantasía romántica que replicar, sino como una experiencia límite, una que nos recuerda que el amor no siempre salva, que la intensidad no es sinónimo de cuidado y que no todas las historias que terminan juntas deberían entenderse como finales felices. Pero déjenme decirles que los capítulos extras son todo lo que está bien en este mundo. Porque aquí vemos a la flamante familia viviendo sus mejores años. Y aquí vemos a Taeyu siendo papito sumiso. Es que yo lo amo. No, yo caí en los capítulos extra con Taeyu. Yo lo amo. Amo su relación. Y me pregunto, ¿por qué ni más capítulos? Dame más capítulos, por favor. Y el cometa que guinda este fragmento es que esta historia va a ser animada. Sí me hace feliz que esta historia todavía siga siendo tan relevante como para que un estudio la anime. Así que, mi querido internauta, ¿qué tanto disfrutaste leyendo esta historia? ¿Concuerdas con lo que expuse en este capítulo? ¿Están preparados para el estreno animado? Déjenmelo en la sección de meteoritos, ahí los voy a estar leyendo con mucha ansia.
Gracias por quedarte hasta el final, internauta cósmico. Nos vemos en el próximo fragmento interestelar, aquí en la nebulosa Yasmún. Chao, chao.